trastornos motores del esófago. Es el primer tema que vamos a avanzar. Los trastornos motores del esófago tienen características específicas, donde la sintomatología principal es la disfagia y el dolor torácico. Estos trastornos se relacionan con disfunción del esfínter esofágico inferior o puede ser con alteraciones de la motilidad o peristalsis del esófago, o ambos, ¿no? Entonces, esa es la característica principal que comparten todos estos trastornos. Se clasifican en varios, ¿no? Estos trastornos incluyen varias patologías. Una es la acalasia, el espasmo del esófago, el esófago en cascanueces, el esfínter esofágico inferior hipertenso, trastornos motores inespecíficos y los trastornos motores secundarios. Ahora vamos a hablar de la acalasia esofágica, que es uno de los trastornos motores más frecuentes y es el tema principal de este grupo de patologías. ¿Cómo se define acalasia esofágica? Es un trastorno primario de la motilidad esofágica que se caracteriza por la ausencia de peristalsis o movimiento esofágico y se caracteriza también por la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. O sea, vamos a tener un esfínter esofágico inferior hipertenso y que no se abre totalmente. La etiología. En la etiología existe la pérdida selectiva de las neuronas inhibitorias del plexo mientérico esofágico, ¿no? La pérdida de estas neuronas, ¿qué nos va a ocasionar? Va a existir incremento de la presión basal a nivel intraesofágico. Va a producir una relajación incompleta, como se ve en la figura, del esfínter esofágico inferior, o sea, va a estar cerrado. Y va a haber una desaparición de la latencia y naturaleza peristáltica de la contracción del cuerpo esofágico, o sea, que se va a acompañar también de un trastorno de la motilidad esofágica. Y como se observa en esta figura, el esófago secundariamente se va ensanchando, va aumentando de calibre. La incidencia y prevalencia. Se describe una prevalencia mundial de 10 casos por 100.000 habitantes y una incidencia de 0,5 casos por 100.000 habitantes por año. Esta entidad puede manifestarse a cualquier edad, tiene una frecuencia igual tanto en hombres como en mujeres, no tiene predominancia en cuanto a grupos etarios, ni raciales, da por igual a personas de raza negra o blancos, no tiene ni relación con eso. Y se presenta con mayor frecuencia en una edad comprendida entre los 25 y 60 años. En los niños es mucho menos frecuente, ¿no? Sin embargo, se describe el síndrome de la AAA o síndrome de Algroves, que se caracteriza por una triada, donde existe insuficiencia adrenal, acalasia y alacrimia. La fisiopatología. En la fisiopatología se describe que existe afectación del plexo esofágico mientérico de Auerbach, con zonas de respuesta inflamatoria intensa que está mediada por linfocitos T citotóxicos, por linfocitos CD3 y CD8 que están positivos en estos pacientes. También hay una infiltración de eosinófilos y mastocitos. Y consecuentemente va a haber pérdida de las células ganglionares
y cierto grado de fibrosis, ¿no? Entonces se va instaurando fibrosis a nivel del plexo mientérico. En la fase inicial va a predominar el componente inflamatorio y se puede observar inclusive muchas o pocas células ganglionares que están intactas. Sin embargo, en las etapas finales ya existe una pérdida completa de las células ganglionares y esta va a ser sustituida por fibrosis mientérica. La etiología de la acalasia. No tiene una causa exacta en su etiología, ¿no? Se proponen causas que van a originar esta disfunción de las motoneuronas inhibitorias. Y estas causas son la degeneración neuronal, se ha descrito infecciones virales, factores genéticos y hereditarios y enfermedades de tipo autoinmune. Se clasifica en dos tipos. Tenemos la acalasia primaria o idiopática, en la que el agente o agentes causales no se conocen. Y la secundaria, que es secundaria a enfermedades sistémicas o a condiciones del esófago que afecta a este órgano, ¿no? Como la enfermedad de Chagas y algunos procesos neoplásicos. Ahora, en la idiopática o primaria, de causa desconocida, algunos autores describen que puede ser secundaria a una infección viral, ya que en un grupo de pacientes que han sido catalogados como causa primaria o idiopática, se han encontrado anticuerpos elevados del virus de la varicela zoster. Entonces, puede deberse a un componente viral. Autoinmune, cuando se encuentran anticuerpos antineuronales. Y en lo que se refiere a degeneración neuronal, se ha encontrado en la enfermedad de Parkinson, la ataxia cerebelosa hereditaria, la neurofibromatosis, en esas tres entidades. Ahora, la acalasia secundaria tenemos como causas tumores malignos, ya sea cáncer de estómago, esófago, pulmón, páncreas, hígado, colon, próstata, presencia de un linfoma y mesotelioma. La enfermedad de Chagas. Aquí en Bolivia la enfermedad de Chagas es una de las causas principales de acalasia secundaria. Otra causa, la gastroenteritis eosinofílica, trastornos neurodegenerativos, la amiloidosis, la sarcoidosis, pacientes que han sido sometidos a vagotomía, posvagotomía, el síndrome de la AAA, que ya les mencioné, acalasia, alacrimia y acloridria. La enfermedad de Anderson-Fabry y la neurofibromatosis. Tiene clasificación para definir los grados de disfagia, ¿no? Y esta va a ser evaluada por la escala de Atkinson, donde nos dice que es grado 0 aquellos pacientes que no tienen disfagia. Grado 1 existe la posibilidad de deglutir alimentos semisólidos. Grado 2 ya tendrían la posibilidad de deglutir comida triturada. En el 3 solamente se degluten líquidos. Y en el grado 4 ya existe una imposibilidad para la deglución. O sea, no pueden deglutir ni líquidos ni sólidos. El cuadro clínico. Como les había mencionado inicialmente, los síntomas principales son la disfagia y el dolor precordial, ¿no? O torácico. En la acalasia esofágica, la disfagia se caracteriza por ser progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente se presenta sólidos y posteriormente
a líquidos. Esto se presenta en un 82 a 100% de los pacientes. Estos pacientes también van a experimentar regurgitaciones y sus complicaciones. La regurgitación, recuerden que es el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, ¿no? Sin constituir el vómito. Y las complicaciones respiratorias serían laringitis, faringitis, debido a que el contenido puede llegar a estas áreas, inclusive puede en algunos pacientes producir neumonitis química, ¿no? El dolor torácico generalmente es de tipo anginoso, se debe diferenciar de un dolor de origen cardiogénico y se presenta en el 17 a 95% de los pacientes. Algunos pacientes experimentan acidez y pirosis, en un 27%. Cuando tienen estos síntomas, muchos médicos confunden esta patología con enfermedad por reflujo, ¿no? Y la catalogan como una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pérdida de peso va a presentarse en un 30 a 90% de los pacientes. Y esta pérdida de peso es gradual y de curso crónico, ¿no? No es una pérdida de peso aguda. Y generalmente se debe por la disminución en la ingesta de alimentos, ya que el paciente siente esa dificultad, y también por el dolor. Los pacientes también refieren eructos. Estos eructos se deben a relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, debido a una denervación parcial del esófago. Algunos pacientes, al contrario, manifiestan una dificultad para eructar, hasta un 85% de los casos. Entonces, en la calasia, el diagnóstico final de aproximadamente el 20% de los pacientes cuyo síntoma principal es la disfagia esofágica persistente, se diagnostica tardíamente. Y menos del 1% de los pacientes cuyo principal síntoma es el dolor torácico no cardíaco, puede confundirse con patología cardiológica. El diagnóstico. Entonces, cuando vayamos a pensar en este cuadro clínico, vamos a basarnos en una historia clínica bien elaborada. Se realizan los estudios radiológicos contrastados con el medio de contraste bario, endoscopía para evaluar el estado del esófago, y por último la manometría esofágica. El estudio radiológico se denomina esófagograma varitado. Es este estudio, donde se van a encontrar anomalías radiográficas típicas. En estos pacientes se va a encontrar un estrechamiento progresivo del diámetro esofágico, ¿no? Como se observa en esta figura, y un esfínter esofágico inferior cerrado, que da esta imagen radiológica, que se llama pico de ave o de copa de champaña, ¿no? Y se presenta en el cruce gastroesofágico, ¿no? En la unión gastroesofágica. Entonces, según este estudio, según el esófagograma varitado, vamos a dividir en 4 grados. El grado 1 es la forma inicial, con un cuerpo esofágico con un diámetro menor a 4 centímetros. Recuerden que el diámetro normal del esófago es de 2 centímetros, hasta 2.5 centímetros. Entonces, en el grado 1, el diámetro va a ser menor a 4 centímetros. En el grado 2, el esófago va a estar dilatado. El diámetro oscila entre 4 a 6 centímetros. En el grado 3 ya va a tener un diámetro mayor a 6 centímetros.
Y el grado 4 va a ser mayor a 6 centímetros, pero aparte de tener un diámetro tan grande, va a tener un aspecto sigmoideo. Se describe como un dólico esófago. ¿Qué quiere decir aspecto sigmoideo? Que tiene ondulaciones. El esófago normalmente es recto, ¿no es así? Entonces, cuando es un megaesófago va a estar incluso con tortuosidades. Ahora también se puede hacer el esófagograma dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Se realiza el estudio cuando el paciente va tomando medio de contraste y se hacen movimientos a través del fluoroscopio con el paciente, ¿no? Y se va evaluando las características. En la acalasia vamos a encontrar una pérdida de la peristalsis en los 2/3 distales del esófago. Va a existir malva la comida y la saliva, que va a provocar un nivel hidroaéreo de la columna de Bario, ¿no? Cosa que no debería existir normalmente. Y en las etapas crónicas ya va a haber dilatación, tortuosidad y redundancia del esófago. Es un mega esófago. Y la morfología de pico de pájaro que se describe en la unión gastroesofágica. Ahí tenemos un esófago con morfología en pico de pájaro. Además tiene el aspecto sigmoideo, ¿no? Miren cómo se observan estas tortuosidades y una dilatación importante del esófago y un estrechamiento bastante importante también a nivel del esfínter esofágico inferior. Y aquí se observa como un piquito. Por eso se llama pico de pájaro. Este es un esofagograma de una acalasia vigorosa, ¿no? Donde va a haber escasa dilatación del esófago, pero se describen contracciones intensas, por eso se ven estas imágenes, ¿no? Hay contracciones intensas a nivel del esófago distal, que le va a dar un aspecto en sacacorchos. Entonces, esa es la acalasia vigorosa. En cambio, en la otra imagen, veíamos que acá está grande, ¿no? No libre. Ahora, en la fase inicial puede existir dilatación leve del esófago con una estenosis del esfínter esofágico inferior. En la acalasia ya más evolucionada va a haber tortuosidades, una importante dilatación, redundancia del esófago con aspecto sigmoideo y también se mantiene la morfología en ambos casos en pico de pájaro. También se puede solicitar radiografía de tórax. En la radiografía de tórax vamos a evidenciar ausencia de la burbuja de aire en la cámara gástrica, de las cúpulas diafragmáticas. Y en los casos avanzados se puede observar un ensanchamiento del mediastino. Puede existir también un nivel hidroaéreo al lado de la aorta, ¿no? Eso se debe a un megaesófago. La tomografía computarizada nos va a revelar dilatación esofágica y además nos va a permitir estudiar la presencia de masas, asimetrías o un excesivo engrosamiento mayor de 10 milímetros de la pared del esfínter esofágico inferior. La endoscopía. La endoscopía va a ser útil para excluir lesiones orgánicas, por ejemplo, un cáncer, ¿no? En la endoscopia, ¿qué vamos a observar? Se va a observar un esófago dilatado con disminución de la peristalsis. Se puede observar tortuosidades también en los casos más avanzados. Y a veces en el lumen, dentro del esófago, ya podemos observar restos de comida o saliva, como se observa en esta figura, ¿no?
Y finalmente la unión del esófago gástrica está cerrada, se observa como un puntito. Muchas veces el endoscopista logra pasar con dificultad el esfínter esofágico inferior. Entonces se dilata. En cambio, cuando es un cáncer, una lesión que ocupa espacio, difícilmente se abre. Tenemos los signos endoscópicos de acalasia. La mucosa puede ser de aspecto normal, como en este caso, puede estar eritematosa, friable o incluso ulcerada, de acuerdo al grado de afectación que tenga el paciente. Se describe el aspecto de roseta, que ven esta imagen acá, que se debe a una convergencia de los pliegues de la mucosa a nivel del esfínter esofágico inferior, que está cerrado. Va a haber dificultad en la apertura del cardias durante la insuflación. Mientras hacemos una endoscopía, vamos metiendo aire para que las paredes se dilaten y podamos observar todas las características de estos órganos. Inflamos como un globito, ¿no? Entonces, en estos casos, el cardias no se abre, ¿no? Está cerrado. Por eso tiene ese aspecto de roseta. Y a la retroflexión, que es una maniobra endoscópica que se hace en el estómago para ver el fondo del estómago, va a aparecer un cardias que aparece fruncido alrededor del endoscopio. Otro método de diagnóstico sería la ecoendoscopía. En la ecoendoscopía, como se ve en esta figura, se observa una capa muscular normal y una capa interna engrosada. La capa interna, recuerden, anatómicamente corresponde a las fibras circulares y la externa a las fibras longitudinales, que están separadas por una zona de mayor ecogenicidad que corresponde a la localización de los plexos mientéricos. La endoscopía también nos va a permitir diagnosticar o diferenciar si es que el paciente es portador de una neoplasia submucosa, nos va a dar el tamaño, grado de infiltración y presencia de adenopatías regionales de una neoplasia. Entonces nos ayuda a diferenciar entre las dos causas. Y finalmente tenemos la manometría esofágica, que es un estudio que nos va a medir la amplitud y la contracción peristáltica del esófago, ¿no? En este estudio se va a encontrar desaparición de la actividad de las motoneuronas inhibitorias del plexo mientérico esofágico. Va a haber aperistalsis del cuerpo esofágico, o sea, no hay movimientos peristálticos, ¿no? En el 50 a 75% de los pacientes presentan hipertonía del esfínter esofágico inferior, que va a tener una presión basal mayor a 45 milímetros de mercurio. La presión normal del esfínter esofágico inferior oscila entre 10 a 40 de mercurio. Se va a encontrar relajación deglutoria incompleta, que dura menos de 6 segundos. Se encuentra también hipertonía y relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Estos son trazos manométricos, ¿no? La manometría en sí nos va a evaluar entonces la motilidad esofágica y también nos va a medir todo lo que es las presiones, la presión tanto del cuerpo como del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces es un ejemplo que les pongo para que ustedes observen cómo se obtienen los trazos manométricos. El tratamiento de esta patología aún es controvertido,
¿no? En fases iniciales, principalmente se va a indicar medidas higiénico-dietéticas. Por ejemplo, se le debe indicar al paciente que coma despacio, que mastique bien los alimentos y que pueda ingerir agua con las comidas y evitar comer por la noche, ya que al acostarse puede haber mayor regurgitación. Y aparte de eso, deben levantar la cabecera de su cama, puede ser con algún bloque de ladrillo o pueden también utilizar almohadas antirreflujo, ¿no? Esto les ayuda a que disminuya la regurgitación y los eructos. Ahora, como tratamiento médico, tenemos los fármacos que reducen la presión del esfínter esofágico inferior. Entre ellos están los bloqueadores de los canales de calcio, la nifedipina, que se utiliza 10 miligramos 15 minutos antes de las comidas, ¿no? Los nitratos, tenemos la nitroglicerina y el dinitrato de isofosfolide. Sin embargo, estos tienen algunas complicaciones como ser la cefalea intensa. Entonces, no se los utiliza con mucha frecuencia. Más se utiliza bloqueadores de los canales de calcio. Sin embargo, en algunos pacientes también se vio que les puede provocar hipotensión arterial. En algunos pacientes se puede utilizar Botox, que es producida por la bacteria Clostridium botulinum. El Botox se inyecta a nivel del esfínter esofágico inferior y tiene la finalidad de paralizar los músculos que detienen el espacio. Tienen un efecto temporal y generalmente se indica en pacientes que tienen un riesgo quirúrgico alto. Dentro del tratamiento también están las dilataciones neumáticas. Estas dilataciones se pueden hacer con bujías, que se denominan dilatadores de Wurtz. Sin embargo, tienen algunas complicaciones, pueden provocar cicatrices y secundariamente reflujo gastroesofágico. Y está indicado en pacientes mayores de 40 años. Y el tratamiento quirúrgico, finalmente, que es el tratamiento de elección en estos pacientes, ya que va a tener efecto duradero en el tiempo. Y el procedimiento de elección es la miotomía de Heller, que consiste en un corte a nivel del esfínter esofágico inferior, que se puede acompañar de una funduplicatura parcial. Esta funduplicatura se realiza para prevenir el reflujo. Otro trastorno motor sería el espasmo difuso del esófago. Ese trastorno se define como un trastorno motor del esófago caracterizado por ataques de contracción súbita y frecuente a nivel del epigastrio y también de disfagia. Su etiología es desconocida, algunos describen una causa genética. Se ha reportado en estos pacientes que existe una hipersensibilidad aumentada que está mediada por un defecto en la inhibición neuronal. Y también se ha descrito que existe una disminución del óxido nítrico, que este actuaría como un vasodilatador. También en estos pacientes se han descrito signos de disfunción nerviosa autonómica de tipo extrapiramidal. El cuadro clínico, el dolor torácico y la disfagia. El dolor torácico tiene una frecuencia, intensidad y localización variable. La disfagia en estos pacientes generalmente es intermitente. A veces se asocia a la ingesta de alimentos muy calientes o muy fríos. Muchas veces el paciente desencadena la crisis por el estrés y pueden presentar ataques súbitos de dolor torácico.
El diagnóstico se realiza esofagografía. En la esofagografía, las anomalías aparecen intermitentemente. Muchas veces en estos pacientes podemos obtener una esofagografía normal, ¿no? Sin embargo, la deglución del bario puede provocar contracciones anormales, de tipo no peristáltico, ¿no? En algunos pacientes. Entonces, se describe el esófago en tirabuzón, espasmo segmentario o esófago rizado o de Kurr. Y esa es la característica de este trastorno al esofagograma. El diagnóstico se va a realizar mediante endoscopía, donde se observa ondas peristálticas anormales. Puede haber retención o impactación de alimentos a nivel del esófago. Y en la manometría vamos a encontrar 20% o más de contracciones simultáneas, o sea, contracciones muy seguidas, alternadas con áreas de peristalsis normal. El tratamiento es similar, se utiliza anticolinérgicos, nitritos y antagonistas de los canales de calcio, de elección nifedipina. En algunos casos se puede hacer dilatación de cardias, que está indicada en pacientes que tienen una sintomatología grave. Otro trastorno es el esófago en cascanueces. Este se define como una dismotilidad esofágica con apariencia segmentada del esófago. Sus síntomas son el dolor de pecho y o disfagia, ¿no? Puede ser dolor de pecho o disfagia o ambos. Se caracteriza por la presencia de contracciones peristálticas del esófago que tienen una amplitud máxima mayor a 180 milímetros de mercurio en los 10 centímetros distales del esófago. El cuadro clínico es similar, dolor torácico y disfagia. En estos pacientes la diferencia es que existe hiperalgesia visceral, que se puede evaluar mediante la prueba de distensión con balón esofágico. Se introduce el balón esofágico en estos pacientes, se dilata y les produce un dolor muy severo. Entonces, de esa manera se puede diferenciar con los otros trastornos. En el diagnóstico se realiza generalmente endoscopía, esofagografía. En la manometría la característica es la presencia de ondas de gran amplitud que tienen una amplitud mayor a 180 milímetros de mercurio. El tratamiento se basa en antagonistas de los canales de calcio, el nifedipino. También se puede utilizar ansiolíticos en estos pacientes como el alprazolam, clonazepam. La trazodona, que está indicada a una dosis de 50 miligramos por día. Y en los casos severos donde los ataques son muy frecuentes, se indica la miotomía. Y esta es la característica en el esófago, del esófago en cascanueces. Como pueden observar, se observa contracciones de gran amplitud y súbitas del esófago. Otro trastorno es el esfínter esofágico inferior hipertenso. Este trastorno motor puede ser parte de otros trastornos motores o presentarse en forma aislada. Es frecuencia. Y los síntomas también es el dolor torácico y la disfagia. La disfagia en todos estos trastornos motores, excepto en la acalasia, es de tipo alógica, o sea, se presenta indistintamente con la ingesta de líquidos y sólidos, ¿no? En la manometría esofágica, vamos a encontrar una presión del esfínter esofágico inferior en reposo mayor a 45
milímetros de mercurio, con una relajación incompleta. Va a haber la presencia de una presión residual, que normalmente no se presenta, y la peristalsis del cuerpo esofágico es normal en estos pacientes. El tratamiento también está indicado bloqueadores de los canales de calcio y las dilataciones neumáticas en pacientes con cuadros severos. Otro trastorno, el trastorno motor inespecífico. Este trastorno, al contrario de los otros, es un trastorno de hipomotilidad, ¿no? Hipocontráctil, ¿no? Va a haber una contracción de la peristalsis disminuida. Se ha descrito en 1983 por Benjamin y Castell. Estas ecos nos dieron los criterios para definir el esfínter, trastorno, perdón, donde nos describen los síntomas sugestivos de desorden esofágico, que sería el dolor torácico y la disfagia, y una motilidad anormal que no reúne criterios de los casos anteriores, de ninguno de los otros trastornos. Y generalmente se presenta en pacientes portadores de enfermedades sistémicas. La etiología no está definida, muchos la relacionan con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, en este trastorno de hipomotilidad, la pH-metría es negativa, ¿no? No existe reflujo, no se evidencia que haya reflujo. Se considera un trastorno motor primario del esófago. La clínica, el dolor retroesternal y la disfagia, que generalmente es alógica. En la manometría se detectan presencia de ondas no transmitidas. Hay ondas retrógradas, ondas de triple pico, contracciones de baja amplitud, menos de 30 milímetros de mercurio, y ondas de duración generalmente menos de 6 segundos. El tratamiento es con nitratos anticolinérgicos, antagonistas de los canales de calcio, ya sea el nifedipino o el diltiazem, que también se utiliza antes de la ingesta de alimentos, de los 3 principales alimentos del día. Los trastornos motores secundarios. Estos, como su nombre lo indica, son alteraciones motoras que están asociadas a enfermedades sistémicas. Puede ser presencia de diabetes, cuadros de pseudoobstrucción intestinal, la esclerodermia y otras patologías como las patologías neurovegetativas. La alteración en estos pacientes está limitada al músculo liso del cuerpo y del esfínter esofágico inferior. Y tienen manifestaciones clínicas similares de enfermedad por reflujo gastroesofágico y sus complicaciones. ¿Cuáles son estas manifestaciones? Pirosis retroesternal, regurgitación de los alimentos, y también puede haber eructos frecuentes, ¿no? Un reflujo gastroesofágico. Y las complicaciones pueden ser esofagitis, hemorragia digestiva, acortamiento del esófago, trastornos de la motilidad. Eso sería en cuanto a los trastornos motores del esófago. Si tienen alguna duda. Doctora, una duda. Sí. Señora Bruno, el tratamiento de los fármacos, ¿no? Fedipino, bloqueador del canal de calcio. Pero también habló de las dosis de remedio para administrar
al paciente. ¿La señora va a cobrar eso en el examen? Perdón, no entendí la última parte. En la parte de tratamiento, la señora pregunta la cantidad, las dosis ciertas del fármaco. Yo pregunto si va, va a cobrar, va a contar sobre las dosis de remedio, de los fármacos. En este tema, no, generalmente no mucho el tratamiento, ¿no? Lo importante que ustedes tienen que aprender de estos temas es saber diagnosticar, porque después pueden derivar al gastroenterólogo para que hagan el diagnóstico y tratamiento específico, ¿no? En cambio, en otras patologías como el Helicobacter pylori, ahí sí entran dosis en hepatitis, por ejemplo, qué van a hacer, en enfermedad por reflujo, en esas patologías más frecuentes que ustedes las puedan manejar como médicos generales, sí entran dosis, ¿no? Pero en esto no les pregunto generalmente dosis. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, doctora. Buenas noches. Sí, Doctora, dime. en el Buenas caso noches. del esofagograma, ¿no es? Yo pregunto, en caso Sí. de úlceras en el trayecto, yo pregunto qué sustancia usaría para sustituir en el caso el bario. ¿Qué sustancia se utiliza en sustitución, me dices? Exactamente, en el caso de O bario. sea, En caso que haya... me estás preguntando si hay úlceras. No, o sea, el bario no es lesivo para las úlceras. No tiene un efecto lesivo, entonces no hay problema hacerles el estudio, más bien nos va a definir las características de las úlceras. Ya, si tenemos un paciente con acalasia esofágica que tiene ulceraciones, pues el tratamiento, aparte de hacerle para la acalasia, entonces vamos a hacer un tratamiento para la esofagitis y la úlcera. ¿Cuál sería el tratamiento? Utilizar predominantemente o de preferencia inhibidores de la bomba de protones, se puede utilizar antiácidos o protectores gástricos, ¿no? Eso ya vamos a pasar en el próximo tema. Pero está buena la pregunta. ¿Alguna otra duda? Ya, gracias, doctora. Gracias. Okay. Bueno, mañana entonces voy a procurar ingresar un poco antes para que puedan unirse y tengamos la mayor participación posible. Que tengan una buena noche. Doctora. Gracias.